tienen asociado una charca. No así las fuentes. Las fuentes es un elemento ya más particular del jardín que se utiliza, tiene utilidad y se utiliza sobre todo para tomar agua, de la forma que sea, o para beber, o para regar, o simplemente como elemento decorativo, que también es interesante. Pues si le parece, José Manuel, empezamos hablando de las fuentes. Bien, pues vamos a hablar de las fuentes primero. Como digo, es un elemento que se utiliza en el jardín con una finalidad, sobre todo la de colocar, tener un elemento estético o tener un suministro de agua que se puede utilizar para beber o para regar alguna planta que se haya plantado o algún tipo de riego o tomar agua, simplemente. ¿Y cómo son esas fuentes? Esas fuentes son elementos que, como las que estamos viendo ahora, esta se utiliza se puede utilizar para tomar agua, para beber agua, porque es agua sanitariamente potable. La que vimos anteriormente pues era más estética. Esta también es estética, es un chorrillo, es un elemento casi oriental, que dentro de una jardinera pues tiene un pequeño surtidor de agua. Este pues lo mismo, este es de mayor tamaño y ya está dentro del jardín. Entonces, estas fuentes necesitan, pues no sé si disponer de una tubería de desagüe o no es necesario. Sí, normalmente estas fuentes lo que requieren es tener un desagüe para eliminar el agua, sobre todo cuando se utilizan para riego, como esta. Esta fuente es curiosa porque está al lado de una ermita, tiene forma de cruz y se utilizó como adorno también al lado de la ermita. Esta otra fuente pues es un estanque y una fuente totalmente decorativa, simplemente, dentro del jardín. José Manuel, ¿entonces nos quiere decir que las fuentes pueden sustituir a las bocas de riego? Bueno, no necesariamente. Las fuentes tienen su utilidad, se puede tomar agua. Las bocas de riego, digamos que la diferencia mayor está en que una boca de riego está enterrada normalmente y se toma del circuito de agua del riego. Estas otras fuentes pueden estar asociadas al agua potable y en ese caso se pueden utilizar para beber también. Bueno, lo cierto es que hemos estado viendo fuentes realmente bonitas, ¿eh? Son detalles de jardín, en muchos casos es más la estética que la funcionalidad, pero de cualquier manera cumplen con los dos requisitos. Hablamos antes de riachuelos y hablamos también de cascadas. Explícanos un poquito más sobre esto. Una cascada es un elemento de agua en el jardín que lo que requiere es un salto de agua, es una caída de agua desde una altura no necesariamente grande y desde una altura que podemos aprovechar o un elemento elevado dentro del jardín o podemos utilizar también un montículo que creemos nosotros. Esto es un riachuelo. Los riachuelos se construyen, como vemos ahí, con una lona plástica normalmente, elástica, que se coloca sobre un lecho de arena. Puede haber elementos prefabricados, como ocurre en este caso, y después lo que hay que hacer es completarlo con plantas o con gravas o con rocas para hacerlo más natural. En este caso, como digo, son elementos artificiales. Y lo que veíamos en la foto anterior es una combinación de cascada y río, entiendo, de riachuelo. Sí, en principio, efectivamente. Y en este caso es el curso de agua que veíamos antes, ahora ya lo vemos acabado con esos elementos que decimos de gravas o canto rodado o incluso unas losas como ocurre en este patio. Este es el mismo arroyo con ese pequeño salto de agua. Qué bonito. Y es una cosa muy sencilla dentro de un patio realmente pequeño, pero que cumple perfectamente con la finalidad. Ese es un curso de agua mayor, de más entidad, y dentro de un jardín también con mayores dimensiones. El agua está funcionando todo el rato, es agua de la traída que está saliendo. No, normalmente se utiliza agua que se eleva con una bomba, una pequeña bomba metida dentro del recipiente mayor que recibe ese agua, proporciona el agua que luego vierte en el sitio en que aparentemente emana o está construida la cascada.
Lo que hace realmente interesante de esto es que se vean naturales, que no se vea un acopio de rocas o de elementos que hagan demasiado artificial. Ahí vemos 2 saltos de agua en la misma cascada. Son 2 saltos que repartida regularmente después el agua al caer, pues no solamente nos da ese aspecto que vemos, sino también un sonido de agua que es muy interesante en algunos momentos en el jardín. Esa es la misma cascada vista desde otro punto y lo mismo, vemos los 2 elementos también, el vertido de agua que se hace abierto con el fin de crear láminas de agua un poco más abiertas. Ese es otro elemento, ahí aprovechamos un desnivel que existía en el jardín para hacer el vertido y que luego, pues a través del curso, pasa a una charca de mayores dimensiones. Son realmente bonitos y yo creo que el momento en el que realmente se valora ese ruido del agua y el agua en sí es en verano, cuando hace calor. Sobre todo en verano y sobre todo si además pues se puede estar tumbado en una hamaca muy cerquita del agua. Entonces es cuando mejor se aprovechan todos los elementos de los que hemos hablado, tanto el ruido como el movimiento, como la estética que puedan tener estos cursos de agua o estas creaciones, claro. Relajación total, por lo tanto. Total. Hemos hablado de fuentes, José Manuel, hemos hablado de riachuelos, de cascadas. Aparte de esto, de estas 3 cosas de las que hemos hablado, ¿hay otros elementos relacionados con el agua? Pues la verdad es que dentro del jardín hemos hablado ya, por lo menos en 2 o 3 programas, del agua. Ya nos quedan pocas cosas, pero evidentemente todavía hay más. Quizá lo más importante en algunos casos, que es la piscina. Las piscinas, normalmente eso se escapa un poco del trabajo nuestro, pero bueno, ahí está, también asociado al jardín y que en muchos casos además tiene connotaciones. Hay distintos tipos de piscinas, las hay fuera del terreno, las hay enterradas y bueno, no sé, quizá otro día hablemos también de piscinas y podamos traer imágenes de distintos tipos de piscinas a los que se puede acceder y tener dentro del jardín también. Pues hablaremos de piscinas y un apunte ya para concluir, José Manuel, una curiosidad, ¿estas fotos son tuyas? ¿Las has hecho tú? Sí, realmente las imágenes que se muestran son de jardines que hemos realizado nosotros. Prácticamente en todos los casos. Hay algún caso que no, pero desde luego son mínimas y lo normal es que apuntemos cuando salen esas imágenes, decir que esa no es una realización nuestra, pero realmente la mayor parte, yo diría que prácticamente todas, sí que son obras que hemos realizado y lógicamente se trata de eso, de mostrar las cosas que hacemos nosotros. Eso es, no cosas imaginarias. No cosas imaginarias. Y además tampoco me cuesta ningún trabajo, puesto que vamos a hablar de jardines, de mostrar imágenes de otras cosas que no haya hecho yo, que no hayamos hecho nosotros, pero que sin embargo puedan tener interés para el público. Entonces, muy bien, lo haremos también. La cita será en otro programa. Ha sido un placer, José Manuel. Por descontado, Feliz gracias. 2008. Igualmente, Chelo. Hasta igualmente. luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Piensa en su jardín, Leoplan. Proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.